Aquí vemos los tres tipos generales y los tres tipos fundamentales de papilas gustativas que se encuentran en la lengua. Las caliciformes, que son unos receptores gustativos en forma de V que se encuentran en la parte trasera de la lengua. Las filiformes, que son más unas papilas especializadas en el tacto y que realmente están diseminadas por toda la lengua, aunque en la parte central pues tienen una gran cantidad de concentración. Y están las papilas fungiformes, o sea, en forma de hongo. Estas papilas gustativas también, junto con las caliciformes, son receptores gustativos, sino que estas ya son terminadas en punta, y están también diseminadas en los bordes y en el dorso de la lengua. Realmente los tres tipos de papilas no es que estén tan localizados, pero sí existen regiones como por ejemplo estos bordes y este dorso lingual en donde las papilas fungiformes están más presentes, pero los tres tipos de papilas están diseminados por toda la estructura de la lengua y esto nos permite captar información en toda su extensión, en toda su área. Esta es una imagen de microscopio electrónico de unas papilas fungiformes. Estas papilas pues, son las que más representan el trabajo de la captación del gusto en la mayor parte de las áreas de la lengua y son las encargadas de recibir la información de los alimentos que ingerimos en todo el proceso de la alimentación inicialmente. La papila como tal, si viéramos un corte como el que se muestra en esta gráfica, es una estructura muy compleja. Aquí vemos un corte de una sección de una papila gustativa. Vemos que existe pues, un tejido conectivo, que es un tejido muy interno en la lengua, y vemos que hay un tejido exterior, que es el tejido epitelial. Hay una gruesa capa de células epiteliales que conforman la capa más externa de la lengua. En este epitelio, en esta estructura epitelial de la lengua, es donde se encuentran internamente las papilas gustativas. Las papilas en su parte exterior presentan unos pelillos denominados cilios gustativos. Estos cilios captan la información y la llevan a la célula del gusto, que realmente la papila como tal solamente tiene una sección del gusto en su zona medial interna. Esta célula del gusto transmite la información captada por los cilios gustativos hacia las estructuras nerviosas, las fibras nerviosas que se encuentran conectadas con esa célula del gusto de la papila gustativa. Y estas células nerviosas van a estar a su vez conectadas a otros grandes nervios que veremos más adelante. El gusto realmente está constituido, bueno, hasta hace muy poco tiempo eran realmente 4 grupos de sabores, pero de unos años para acá se viene hablando de otro sabor adicional, que es este que está representado en amarillo y que se encuentra ubicado en la mitad de la lengua y que es el umami. Este sabor umami, que corresponde a una palabra japonesa que significa gustoso, delicioso, fue descubierta en una universidad japonesa por un investigador cuando casualmente le echó un caldo de carnes a otras preparaciones que tenía y se dio cuenta de que este caldo intensificaba el sabor de esas otras comidas a las cuales se le había echado. Entonces lo que sucedió es que empezó a aislar el componente esencial de ese caldo que provocaba la intensificación de los sabores y llegó a la conclusión de que el sabor umami está producido por el glutamato en todas sus formas. El glutamato, sobre todo el glutamato monosódico que se le echa a algunos alimentos para intensificar el sabor, es una sustancia que está presente sobre todo
en los quesos, en las carnes, en los pescados, en algunos vegetales y que intensifica el sabor de estos alimentos. Entonces el sabor umami es realmente muy difícil de definir, pero sí se puede decir que es ese sabor intenso que producen, por ejemplo, las carnes que son bien cocidas y bien adobadas. Ese sabor se percibe fundamentalmente en el centro de la lengua. El sabor salado, ustedes pueden ver acá la representación en azul, se capta fundamentalmente en la región anterior lateral de cada del lado izquierdo y derecho de la lengua. El sabor dulce corresponde a la región anterior, a la punta de la lengua, mientras que el sabor ácido o agrio es captado por las regiones laterales posteriores de la lengua. Finalmente, el sabor amargo, representado aquí en una mancha de color naranja, se capta fundamentalmente en la parte posterior, en la parte de atrás de la lengua. Realmente, como les decía, por la distribución de las papilas, pues todas las papilas correspondientes a todos los sabores están diseminadas por toda la lengua, pero las papilas que captan mejor, por ejemplo, el sabor umami, están distribuidas en mayor cantidad en el centro, las del dulce en la punta, las del salado en las regiones laterales anteriores, las del sabor ácido en las regiones laterales posteriores y las del amargo tienen una mayor concentración en la región posterior o de atrás de la lengua. Así que pues muchos estudios han confirmado esta distribución de los sabores y los grupos de papilas que los captan pues tienen una mayor concentración en estas áreas. Ahora veíamos cómo las terminaciones nerviosas que recibían la información de las papilas gustativas pues tenían que llegar a alguna parte, tenían que ser captados por algún tipo de estructura nerviosa. En la lengua existen tres grupos de nervios que son los que captan la información que viene de estas ramificaciones procedentes de las papilas gustativas. El primer nervio, aquí ustedes ven que está dividido como en dos secciones, porque realmente es un solo nervio, que es el nervio facial, pero que de ese nervio facial se derivan dos ramas, una rama de la cuerda del tímpano, que es esta en la parte inferior derecha, y una rama lingual, que es la que se ubica en la parte superior izquierda. Las dos pertenecen al mismo nervio facial, que corresponde al séptimo par craneal. Estos recogen la información, como ustedes pueden ver, de una amplia zona de la lengua ubicada en la parte medial y en la parte anterior y lateral de la lengua. O sea que los sabores que las papilas gustativas en sus diferentes concentraciones captan en esta área son llevados y son transmitidas sus informaciones a través de estas dos ramas del séptimo par craneal o facial. Por otro lado, las papilas de la parte medial y posterior se encargan de transmitir la información que les llega hacia el nervio glosofaríngeo, que corresponde al noveno par craneal, y las de la parte más posterior, las de la parte trasera, llevan la información hacia el nervio vago. Recuerden que el nervio vago pues es un nervio que recorre muchas estructuras de nuestro organismo, de ahí su nombre, que va vagando por un amplio sector del organismo, pero ese nervio vago, junto con el glosofaríngeo y junto con el facial, pues constituyen tres pares craneales, siendo el nervio vago el décimo, el glosofaríngeo el noveno y el facial el séptimo. Pues son nervios que tienen funciones sensitivas y motoras. Entonces son nervios muy complejos y llevan, en este caso, las sensaciones correspondientes a lo que se capta en
la lengua y en todas las estructuras de las papilas gustativas. El sistema general de captación del gusto, pues lo hemos representado acá. Noten ustedes que es una representación muy similar a la del olfato, pero por una razón. Si ustedes observan, aquí en la parte superior izquierda encontramos representado el bulbo olfatorio. Dijimos que estas dos estructuras, las dos cavidades, la nasal y la bucal, se encuentran unidas en la parte posterior por un conducto. Pues resulta que cuando la estimulación llega a la lengua por el ingreso de algún alimento a ella, esta estimulación también capta partículas en las papilas gustativas, pero muchas de las partículas del alimento también constituyen olor. Este olor viaja por este conducto y llega a excitar las células conectadas al bulbo olfatorio y por lo tanto lleva información del alimento desde el punto de vista olfativo hacia el sistema límbico y hacia el hipotálamo. Las estimulaciones captadas por los pares craneales de la lengua pasan por el bulbo raquídeo, llegan a él por las estructuras correspondientes a cada uno de los pares craneales y se comunican con el hipotálamo y con el sistema límbico, y a su vez hacen esa compleja conexión con el neocórtex que permite también hacer esas complejas asociaciones en las áreas terciarias de la segunda y de la tercera unidad funcional descritas por Luria. Pero es importante también que en esta relación compleja de lo emocional y en la relación compleja con lo emotivo, con lo motivacional, pues impactan también el hipotálamo y a su vez todo ese circuito que ya describimos de la hipófisis, el sistema endocrino y la relación del hipotálamo con el sistema nervioso autónomo para provocar respuestas muy complejas en el ser humano, en donde los sabores y donde el olfato pues son conexiones muy directas, como ustedes pueden observar en la presentación, conexiones muy directas con el cerebro y conexiones muy directas con la emoción y con la motivación, que hacen que las respuestas sean más inmediatas y no son circuitos tan largos, tan prolongados como por ejemplo el del sistema visual, que ya lo estudiamos anteriormente en otra presentación.